Chino. Igualmente, buenas noches y gusto de volvernos a encontrar por acá. Bueno, señores, ahorita vamos a empezar pues a hacer nuestros comentarios sobre el resultado que tuvo ayer el Barça, un resultado muy adverso. Chino, ¿qué opinas sobre ese partido? Pues como lo mencionábamos, sorprendido. Creo que nadie nos esperábamos un resultado así y mucho menos en contra del Barça. Pues nos esperábamos quizá un partido más apretado, siempre con el Atlético a la defensiva y a contragolpear, pero ayer nos sorprendió a todos el Cholo, creo yo, porque se dedicaron desde el minuto uno a atacar, pues, algo que no es muy común en el Atlético. Y creo que la fórmula le resultó al Cholo salir a apretar arriba al Barcelona y atacarlo con esa defensa adelantada del Barça, que es la muerte para ellos. Okay. Luis, ¿crees que el Atlético, esas mejoras ha sido por el fichaje de Lookman? Posiblemente, ya que pues es un jugador muy distinto al resto que del Atlético. Aparte, pues la velocidad, la explosividad, el regate y la llegada a líneas de fondo que ofrece Lukman, siempre va a haber que modificar. Y eso es bueno porque, como lo decía el amigo Chino, el Barcelona, su línea adelantada, pues un Sí. equipo que sepa jugar bien a golpe y que tenga velocidad, le causa mucho daño. Y ya lo hemos visto a lo largo de toda la temporada. Y Chino, ¿crees que Lookman realmente va a cambiar al Atlético o solo nos dio ese partido y después se va a deshacer como lo hizo Julián, Carrasco, todas las grandes figuras del Atlético, Griezmann hoy pues que ya no da tampoco? ¿Crees que se va a mantener el Atlético o pues solo dio su toque ahora? Pues fíjate que desde que llegó se ha notado el cambio, porque ha llegado bien, ya no fue solo el partido contra el Barça, el partido anterior también dio muy buenas sensaciones y yo creo que es algo que le hacía falta al Atlético, alguien que atacara por esa banda. Y creo que ya lo habíamos visto en el Atalanta, cómo jugaba él y pues no creo que nos sorprenda a nadie sabiendo la calidad que tiene. Y como te digo, quizá por la otra banda sí está bien cubierto el Atlético, pero allí definitivamente sí le hacía falta un fichaje y creo que ha encajado súper bien. Y me parece que va a seguir dando buenas sensaciones. Luis, analizando el Atlético de Madrid ayer, lo sorprendente del Barça, ¿qué opinas de que Llorente jugó en la media cancha, dejó la banda prácticamente a Nahuel Molina, pues prácticamente sola, el No, Cholito Simeone también desbordó mucho? ¿Crees que realmente ese cambio también el Barça no se lo esperaba, Llorente como medio pivote? si no mal recuerdo, su posición natural en el Real Madrid, cuando y luego acabando de fichar por el Atlético, era de mediocentro. En algunos pasajes de una temporada lo hizo hasta de delantero. Es un jugador muy interesante y quizás sí pecó un poco flick en ese sentido de esperar un planteamiento fijo de parte del Atlético, pero Nahuel Molina, recordemos pues que es uno de los no en vano, pues es campeón del mundo y supieron resolver bien. Yo vi en unos pasajes a Juliano bajando hasta el tiro de esquina para marcar a Balde. Fue interesante los relevos que hicieron en algunos momentos. Luis, estás hablando de Nahuel Molina, venía de malos momentos, no es que digamos venía en alza, pero ese partido sí, tenés razón, destacó de una manera, pues que Valde realmente no pudo cubrirlo, pues no sé si Olmo también en su momento estaba por esa banda, Ferran después cuando pasó por esa banda, tampoco lo pudo controlar, Luis. Sí. Es que, mira,
vamos a salirnos un poquito del tono formal, pero hay partidos donde los grandes jugadores, las grandes estrellas se crecen. Tal vez vienen arrastrando una o dos o tres malas rachas. Recuerda Vinicius que traía 16, 17 partidos, pero como es contra el Barcelona, todo cambia. Chino, ¿crees que el Cholo le ganó el duelo a Hansi Flick? Sí, sí, al 100%, desde el primer minuto hasta el último, porque yo creo que fue por decirlo así, un paseo del Atlético. El Barça en ningún momento puso en peligro la meta del Atlético, a no ser por el gol anulado, que es muy dudoso y muy rigorista, como suelen ser ya en este tiempo todas esas decisiones del VAR. Pero creo que hasta ese gol anulado fue cuando el Barça empezaba o quería intentar cambiar el rumbo del partido, pero creo que el gol anulado le bajó nuevamente el ánimo y fue ahí donde el Cholo planteó su partido y a nadie se lo sacó, pues. Entonces creo que sí, 100% tácticamente el Cholo le ganó la batalla a Flick. Luis, ¿crees que el error de Joan García también fue fundamental en el momento del partido, que ya no se pudo recuperar muy tempranero, luego el segundo gol a pocos minutos? ¿Qué tanto le va a afectar a Joan García su posible nominación para la selección de España? De afectarle, creería que muchísimo, pero recuerda que son jugadores profesionales y ellos están Sí. preparados y capacitados para soportar todo tipo de presiones, pero sí es un error garrafal iniciando el primer tiempo, iniciando el partido a los 6, 5 minutos. Creo que condiciona bastante. De igual manera, no es justificación, pero hasta los mismos jugadores del Atlético de Madrid se quejaban del estado de la cancha Sí, y le hace un efecto muy sí, se extraño. ve que rebota. Sí, Ujú. sí, pero Sí, ya luego, pues la intensidad Sí, de da todo dos el rebotes. partido, sí. Pero lo demás, lo que sucedió desde ese minuto hasta el 45, los otros 4 goles, eso sí, no, eso no tiene no justificación. te da notificación. Chino, vimos un césped pues que a la vista no se miraba muy malo, pero yo vi que tanto jugadores como del Atlético como el Barça se andaban cayendo, resbalando, deslizándose. Este, ¿Crees que un césped en mal estado afecta tanto al planteamiento, al rendimiento de los equipos? Sí, definitivamente afecta a los dos, eso sí, tenemos que ser En los dos, no claros solo y uno, ¿cierto? afecta a los dos, no solo a uno, pero en la repetición del gol que mencionaban ustedes, del error de Joan García, Ujú. en la repetición se puede notar las malas condiciones del campo, da Sí, dos veces antes de llegar a cerca del pie de García y eso afectó mucho, yo creo que eso afectó mucho que él pudiese hacer un buen control y como vos decís, lo demás, la, cuando se resbalaba, todo eso, el bote de la pelota, todo afecta, pero como te digo, los afecta a los dos. sí, Y no podemos poner ahorita eso como excusa. Los resultados están abultados. Tal vez si hubiese sido un poco más apretado, podríamos estar hablando de que el campo podría haber sido factor. por afectar. Luis, ¿qué tan importante pudo haber sido para el Barcelona el gol que se les anuló o fuera de outside? Fue una jugada tan polémica, pero ¿crees que con el 3-1, pues con el 4-1, perdón, hubiera sido diferente que con el 4-0? Pues afecta muchísimo en el estado anímico de los jugadores. Sobre todo que se dio iniciando el segundo tiempo, el Barcelona era un vendaval, estaba volcado completamente en la cancha del Atlético y estaba a tiro gol, pero lastimosamente pues no se dio, se le anuló ese gol y aparte de eso, en la revisión se tardaron 10 minutos
lo que Sí, corta el ritmo de el juego. ritmo, chaval. Luis, Sí, ahora se viene la próxima fecha el Girona para el Barcelona. ¿Será de que se reivindica el Barça y pues vuelve otra vez a pelear la liga y eso pues puede darle un más impulso para ya volver al partido de vuelta a las semifinales de la Copa del Rey? me gustaría que así fuera, pero el Girona se ha reforzado en este invierno, Cierto, ha hecho movimientos, ha hecho movimientos muy interesantes y muy hay que estar buenos. pendiente de eso. Chino, se viene la Real Sociedad para Madrid. ¿Acorta la distancia el Real? ¿La mantiene o cómo ves a la Real Sociedad como rival para el Real Madrid? Partido difícil, partido difícil. Recordemos que no hace mucho la Real Sociedad le ganó su partido al Barcelona. Sí, Aparte de esto, el Madrid sigue con mucha paja. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Carvajal, que no termina de entrar en el 11, Arnold, que todavía no está al 100%, pero creería que va a ser un partido difícil, pero podría decir que el Madrid saca los 3 puntos y la ventaja se mantendría con el Barcelona. mencionaste a Arnold, realmente Alexander Arnold ya está bien físicamente. El técnico es que siento yo que no le está dando la confianza ni se la va a dar. Sí, físicamente, sí, Sí, a lo que me refiero es que creería que no está para jugar los 90 minutos, ¿no? Pero igual pienso que Arbeloa va a seguir confiando en el canterano y sería un recambio para el segundo tiempo, quizá Arnold. Luis, ¿cómo estamos ahí con las bajas del Barcelona? ¿Regresa quién? ¿Rafinha, Rashford o vamos a seguir igual? De momento, pues nada más hay filtraciones acerca del retorno de Rafinha, pero al parecer los van a cuidar para la vuelta contra el La vuelta. Atlético. Y bueno, ya vamos a dejar un poco ya Real Madrid, Barcelona. Se ha dado mucho el caso, pues, de que yo estoy analizando la Champions League y realmente los equipos de Inglaterra, casi todos clasificaron entre los 8, pues, o sea, prácticamente hay 5 equipos, creo yo, 5 equipos son de Inglaterra que están clasificados y aparte el Sporting de Lisboa, el Barcelona y no recuerdo quién es el otro. ¿Crees que la Premier League, Luis, es mejor que la Liga de España? De hecho, sí, y lo lleva por mucho. Eh, la diferencia, y es palpable, es que en España solamente compiten dos, a lo mucho tres, pero cada 2, 3 años. En Sí, cambio, más en parejo. Inglaterra difícilmente le atinás quién va a salir campeón. Chino, estamos viendo ajá, Es más Chino, pareja. estamos viendo la campaña Y ajá, si tú lo ves, sí, estamos viendo la campaña del Arsenal, tanto en Champions como en la Premier League. ¿Lo ves favorito para hacer el doblete? Serio candidato. Yo creo personalmente que el Arsenal hoy por hoy es el equipo que mejor juega al fútbol, es el que mejores resultados saca y yo creo que está un escalón por arriba de los demás de la Premier y mucho más de los de las otras ligas. Ya los otras ligas. Un fútbol que le costó a Arteta, Sí, pero que al final lo logró y acordémonos que en las otras temporadas estuvieron ahí, en los cerca, últimos puntual. partidos se caían, pero creo que este puede ser el año del Arsenal. Chino, perdón, Luis, el Manchester City. Vemos que hace 2 años nos maravilló con su fútbol, se lesionó Rodri, no lo vimos más. Hoy ya regresa Rodri otra vez y se ve otra vez el nivel ascendente que lleva el Manchester City. Aparte, ha tenido muchos fichajes hoy con Nelson Semedo, un gran fichaje que yo siempre en el Bournemouth lo he admirado y está en el City. ¿Crees que el City de Guardiola va a levantar más todavía su nivel?
De momento habría que esperar y habría que ver. Pienso que está como volviendo quizás a rearmarse porque también se desprendió de figuras muy buenas, muy interesantes. Recordemos que también le afectó la salida de Julián más la lesión de Rodri. Sí. Chino, ves a Rodri otra Pero sí, vez como el Balón de Oro. No que lo gane, pero sí cuando el nivel del Balón de Oro llegó, para mí Rodri es mi jugador favorito, pues porque yo siempre he admirado a los volantes de contención de Leonel Álvarez allá en los 90, pasando por tanto futbolista que he admirado. ¿Crees que Rodri realmente es la llave del Manchester City? Sí, lo demostró antes de la lesión, lo demostró en la temporada que él ganó el Balón de Oro, una temporada antes, que para mí fue en realidad mereció el Balón de Oro. Él era el motor de ese equipo, era el cerebro y creo que después de la lesión de Rodri fue un bajón notorio del Manchester City. Luego hay que esperar porque va regresando de a poco y creería yo que puede ser la pieza que le hacía falta a Guardiola, pero habrá que darle tiempo. Sabemos que no es una lesión fácil la que él tuvo Sí. y cuesta recuperarse tanto físicamente como mentalmente de ese tipo de lesiones, pues, pero nivel y fútbol tiene para ser de nuevo el motor del City. Chino, vamos a hablar ahora de la Champions League, pero enfocados en el Madrid. ¿Cómo ves esa eliminatoria contra el Benfica? Apretada por lo que te mencionaba ayer, que con este Madrid puedes esperar lo mismo que con el Atlético, una de cal y una de así como los jugadores pueden salir con ganas de ganar el partido desde el primer minuto y apretar arriba, como que puede ser el partido más desastroso, como ya lo vimos en ese partido contra el Benfica, justamente. Así que sí va a ser una serie apretada que creo yo que va a pasar el Madrid porque yo no creo que los jugadores quieran pasar un nuevo ridículo, pues, y acordate que ya perder esta eliminatoria sí lo deja fuera de la Champions y no creo que los jugadores quieran darse este lujo porque se les viene la casa encima. Luis, sé que sos un gran admirador de José Mourinho. ¿Lo ves como clave para ver si tiene posibilidades el Benfica de pasar al Real Madrid? mira, de la mano de Special One pueden pasar cositas. Pueden pasar cositas. La verdad es que al Madrid no se le va a quitar algo que es la jerarquía y lo que es la mística que le llaman ellos en esta competencia, ¿verdad? Pero hay que jugar y Special One ha demostrado que sabe resolver con equipos pequeños y jamás hay que darlo por vencido. Cierto. Bueno, la Champions League tiene otras llaves también bastante interesantes, pero este formato nuevo del año pasado a ¿cree que para vos, Chino, es mejor el antiguo formato o donde estamos le da un poco más de emoción? Me parece mucho mejor el formato actual. Acordate que el formato anterior siempre pasaban los mismos, siempre pasaban los más fuertes y empezamos a ver partidos interesantes de octavo hacia adelante. En cambio, con este formato actual, pues nos podemos ver un partido City, Madrid en primera ronda, Liverpool, Madrid, Barça, Inter, qué sé yo, se pueden ver en primera ronda. Eh, Aparte, las últimas jornadas siempre son emocionantes por esa clasificación, que vos lo viste, el Madrid estaba en tercero, terminó en noveno, y esto puede pasar con cualquier equipo, pues. Al final, esto no garantiza nada, porque recordá, el Paris Saint-Germain
temporada pasada no clasificó entre los 8 y terminó jugando el mejor fútbol de la Champions y proclamándose campeón. ¿Te gusta este formato más que el anterior de la Champions League? Definitivamente, Jason. Este nuevo formato, primero que nada, es más competitivo y levanta un poco más la expectativa de los aficionados, dan ganas de ver más partidos. Recuerdo que la última jornada estaba pendiente a 4 o 5 resultados, no se sabía hasta el último minuto quién era el que iba a clasificar. La verdad que es muchísimo más interesante, como lo decía el amigo Chino. Antes ya se sabía, por lo menos desde que iniciaba, ya sabías que quién era el líder del grupo y quién quedaba segundo. A lo mejor lo interesante era quién clasificaba segundo. Y muchas veces ni siquiera los octavos de final eran interesantes. A veces 1 o 2 partidos de todos los octavos de final eran interesantes. En cambio ahora no, podemos ver partidos grandes desde la primera jornada. Sí, creo también yo que este formato es pues bastante inesperado, pues sorpresas que uno no se espera. Y la Champions realmente se ha vuelto, muchos dicen, hoy no me recuerdo quién fue el que dijo de que ya no son de campeones, sino que ya es un torneo de los mejores de Europa, porque no clasifica el campeón, pues como en su momento lo fue. Pero sí creo yo que este torneo es muy emocionante, muy emocionante. Pero Chino, vamos a ver esto. ¿Cree que el Madrid tiene posibilidades de ser campeón si pasa al Benfica? El Madrid sabemos que siempre es candidato, esté bien o esté mal, nunca hay que darlo por muerto. Recordemos que es tu competición favorita, lo ha demostrado en años anteriores, que aunque esté a 10, 12 puntos del líder en liga, termina jugando y la gana. El formato cambia, si lo analizamos por la actualidad del Madrid, podríamos decir que no le alcanza con su fútbol, no le alcanza por plantilla, por muchas razones más, pero el Madrid es el Madrid y no hay que descartarlo. Madrid, Sí, te aseguro que se va a ganó ese luchar derecho. y se va a meter al menos a cuartos, por lo menos creo que va a estar peleando. Luis, el Barça, ¿hasta dónde llega? ¿Campeoniza? ¿Semifinales? ¿Octavo? ¿Hasta dónde cree que puede llegar el Barcelona? Quisiera poder decirlo con seguridad, pero sabes que me gusta ser realista y tener autocrítica, ¿verdad? Pero esperemos que al menos semifinales. Esperemos. Depende de los rivales, porque estaba viendo de que no sé si al PSG, sí, se puede enfrentar al PSG incluso hasta el Newcastle, parece, o el Chelsea. Sí, sí, los más sencillos. Premier League, pues bien sabes que todo ese equipo, Correcto. creo que el Pero, mejorcito ahí es el Tottenham, pero ese sí no le doy posibilidades por su mal fútbol, pero el Arsenal, el City, el Liverpool, cuidado con hasta el Chelsea, hoy con su nuevo pero técnico. para salir campeones hay que ganarle a los mejores, Jason. Eso sí, eso sí. Sí. Bueno, señores, ha sido un gusto pues poder iniciar nuestro primer programa. Creo que nos ha salido bastante bien y pues vamos a estarlo haciendo todos los viernes. Hay que invitar a los amigos. Sí. Próximamente pues yo voy a editar el video y se lo voy a mostrar ahí para que lo compartamos en sus redes. Oigan, Chino, un gustazo. Okay. Un gusto como Luis, siempre y siempre es grato hablar de fútbol con ustedes. Luis, ¿qué te pareció el primer programa que acabamos de terminar? Que ya lo hicimos, que tanto nos costó empezar. Un gustazo, Jason, poder estar acá en tu canal. Igual al amigo Chino, un gusto. Nada, pues encantado de aquí siempre de hablar de lo más bonito que puede haber en este mundo, que es el fútbol. Y Así sobre todo que, con amigos. sí, Eso le da un plus.
Espero tenerlos aquí el próximo viernes. Prácticamente todos los viernes será nuestro día, pues por cuestiones laborales, usted bien sabe. Pero más de alguna vez Sí. vamos a hacer algún programa especial. Hay que aclararlo. Ahorita vamos empezando y actualmente, pues, tentativamente todos los viernes, pero esto no quiere decir Sí, que más lo decimos adelante, porque pues, Sí. otros días para enmarcarlo ahorita, semana, ¿verdad? o Pero incluso todos los días. sí, agradecemos a las personas que nos van a ver después que subamos este Sí, video. acordate que Correcto. Ajá. Así que, señores, un gustazo. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.